servomotores, en este caso pues de corriente continua o alterna, con la intervención pues de un variador de velocidad, ¿cierto? Entonces, pues digamos que son cosas pues que se pueden dar de una manera un poco más, pues como más fija, más determinada. Cuando ya nos habla acerca de las características del módulo de control de ejes, entonces uno allí empieza a ver como un estándar en relación con lo que ya nosotros hemos dicho previamente, en otras asignaciones o en otras especialidades. Porque mire que aquí nos vuelve a hablar del tema de la inteligencia, que en este caso viene aplicada para la función de posicionamiento, ¿sí? En este caso viene estando aplicada para la función de posicionamiento. Entonces, pues porque el módulo lo requiere. Entonces, uno en el caso de un módulo especializado para hacer control continuo, estaríamos seguramente hablando de una función ya de poder hacer como la sintonización con el lazo de control que él va, digamos, a tener allí, sea para una variable de velocidad, sea para una variable pues de temperatura. Entonces, desde luego, pues que para uno eso ya vendría siendo pues una tarea importante y relevante para tener en consideración. Entonces, esos son, digamos, los aspectos que se pueden llegar pues como a presentar allí en un momento dado. Pero el asunto es que de todas maneras, como decía yo, aquí hay un estándar y lo que quiero dar a entender es que pues se presenta otra vez que existo. Tiene microprocesador, va a tener memorias, va a tener su bus de datos, su bus de direcciones, ¿cierto? Pero de todas maneras siempre con la concepción de que él se va a poder entonces conectar sin problema alguno con el autómata para el cual fue ideado, con el autómata para el cual pues fue en este caso, digamos, concebido, para que se pueda entonces ya hacer la labor que está pues presente allí. Esos son, digamos, los aspectos que para nosotros vienen siendo siempre pues importantes y o relevantes. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué más se tiene pues presente allí? Allí dice que cuando ya se habla de la tarea maestra, como lo expone aquí, entonces, digamos que en esa tarea maestra lo que se espera es que ya el módulo, o sea, desde lo que puede ser como hablar del programa principal, como lo veremos nosotros para el caso del S7200, que por ahí en su momento ya, en tiempo, hace ya algunas semanas atrás, tuve la oportunidad de explicarle algo, pero eso ya se concreta es cuando se tenga la oportunidad pues de mirarlo en vivo, en directo. Entonces, estaba para nosotros el tema de que desde esa función principal, porque hay que tener presente allí, o sea, uno puede en un momento dado puede manejar varias funciones con el PLC y eso pues depende obviamente de las características del PLC que uno tenga y todo lo demás, pero para nosotros tiene que ser, digamos, importante tener en consideración de que siempre cuando el PLC permite eso, lo que él va a reconocer, lo que él va a mirar, es donde esté pues el programa, digamos, principal, ¿sí? Entonces, ese programa principal, a las diferentes funciones que se tengan allí presentes, pues tiene que tener, digamos, el asunto digamos, pues como de invocarlo, de llamarlo. Entonces, cuando ya lo llame, entonces, listo, hay una función aquí de ciertas características, entonces él vaya y entonces así es como ya se tiene pues presente ese aspecto que para nosotros va a ser, digamos, pues como importante allí. Entonces, esas son, digamos, que situaciones donde desde luego ya viene, digamos, pues como presenta ahí el tema.
Y ya, pues, en ese sentido, pues, la tarea maestra, como se llama aquí, es la que tiene esa responsabilidad para invocarlo y llamarlo y demás. Entonces, claro, allí ya se hace pues el llamado al módulo de control de ejes. Y entonces, como aquí ya hablamos nosotros de hacer pues como ese control y demás, pues mire que aquí ya nos va indicando que el accionador que actúa ahí sobre lo que ese módulo va a manipular, pues va a ser externo al módulo, ¿sí? No va a estar ahí pues con él. Entonces, por lo menos aquí nos va diciendo a nosotros que la parte de potencia va a recaer en el variador, ¿sí? Para el caso pues, de tener servomotores allí, según corresponda, o cuando uno habla, en caso de tener motores paso a paso, aquí nos dice o nos habla pues de un amplificador de impulso. Aquí por lo menos es la palabrita caso, aquí se fue una CD más, entonces hay que corregir eso apenas se tenga la oportunidad. Entonces allí hay pues una imagen. En esta imagen ustedes ven que ahí aparece la palabra cinta 1, cinta 2, cinta 3. Es un término muy español. Nosotros aquí hablamos de banda transportadora y lo que para nosotros es una banda transportadora, pues para ellos viene siendo una cinta. Por lo menos es algo muy curioso porque pues es más rápido, ¿no? Más corto y ya se sabe qué es. Pero pues como nosotros no hablamos habitualmente así, entonces allí pues para que lo tengan presente, incluso creo que dentro del documento por allí hago la aclaración cinta 1, entonces banda transportadora 1 y así sucesivamente. Entonces, aquí mire que dentro de esas bandas transportadoras o esas cintas que pueden intervenir dentro de un proceso, entonces es cierto que uno puede allí, con la ayuda de, es decir, un variador, obviamente que va a ser pues el importante tenerlo presente dependiendo de las características del motor, pues con una tarea maestra el PLC puede ponerse en contacto y uno muchas veces lo pues puede mandarle la orden y demás. Pero lo que pasa es que ahí nos da a entender que ya cuando hay un módulo especializado para eso, y que seguramente no sería extraño que incluso el fabricante venda también el variador que se ajuste directamente a ese módulo, porque es que esa es otra situación que uno tiene que revisar. Los variadores de velocidad tienen en su haber pues como pues una lógica. Lo que quiero decir es que pues finalmente el propósito es variar la velocidad de un motor. Y eso está establecido pues dentro de la línea, pues para hablando de uno de alterna, pues la línea viene a una frecuencia de 60 Hz. Entonces, esas revoluciones que él puede alcanzar por minuto en un momento dado, pues ya uno tiene que mirar para qué frecuencia van a estar concebidas. A 60 Hz estaríamos hablando pues de la velocidad mayor, ¿sí? Pero el asunto es que cuando uno mira un variador, dependiendo pues del variador, entonces muchas veces el variador le dice a uno, vea, para poderme programar desde el PLC, entonces el programa tiene que tener estas características y muchas veces le muestra a uno el ladder. Y entonces le puede mostrar a uno las salidas que va a tener su programa, a dónde tienen que conectarse dentro del variador. Y eso puede pasar. Pero digamos que, pues cuando ya se tiene la posibilidad de que con un módulo uno ya puede intervenirlo, de tal forma de que pues uno ya programa el módulo para que ya al variador le llegue la indicación de a qué frecuencia debe trabajar y todo eso. Esa tarea puede a la larga representar una menor complejidad, ¿sí? En especial pues con lo que yo les decía hace ya un buen rato, cuando hablamos nosotros de lo que tiene que ver con el hecho
de esas tareas que cada vez pues se hacen un poquito más simples y que ya uno no tiene que luchar tanto con código, sino que es prácticamente conecte, programe, señale tal cosa y ya. ¿Sí? Eso pues, esa es como la tendencia. ¿Listo? Esa es una crítica que muchas veces uno ve de las viejas escuelas en el sentido de que pues a veces tanta simplicidad, tanta facilidad va en contravía de pensar. Y entonces esa es una lucha que de pronto uno puede tener porque, pues sí, el asunto es que es bueno no perder la capacidad de pensamiento. Por ahí hace algunos días, como me gusta por momentos tener la posibilidad de, pues a veces voy a calificar un examen y digo, bueno, como tal vez aquí no, ya sé qué es lo que tengo que calificar y ya sé cómo tienen que ir las respuestas, entonces me puedo dar el lujo de escuchar a alguien, una entrevista, cosas así, ¿no? Pues de actualidad, como para cambiar un poquito el ambiente. Y en estos días escuchaba a un artista, un músico, y él decía, no, pues que ya la educación que quiero que mis hijos tengan, pues implica mucho, ojalá, hacia las artes, porque pues digamos que hoy por hoy ya todo, pues ya prácticamente está hecho, entonces pues creo que no hay que matarse mucho con las matemáticas. Bueno, él daba a entender algo así, en el sentido de que ya uno tiene pues programas que hacen muchas cosas y que de pronto para uno marcar un poquito la diferencia pues puede ser como hacia las artes, ¿no? Porque eso finalmente pues tiene, no va a perder su valor y cosas así, algo así más o menos exponía. Entonces pues yo le entendí el mensaje y pues sí, digamos que tal vez una, a ver, a veces una de las críticas que alguien nos puede dar a nosotros es, ah, ustedes tanto tiempo que le dedican a algo, a una cosa, y para saber que eso ya está, o ya uno lo consigue en el mercado, y pues de pronto puede tener razón, o uno no dice que no, ¿cierto? Pero pues dentro de la formación que nosotros adquirimos, y que se transmite a ustedes en estas clases y demás, pues está el hecho de que de todas maneras, pues mientras exista la industria, mientras exista la automatización como en este caso, mientras exista la posibilidad pues de aplicar ese conocimiento en algún lugar y demás, pues este tipo de, por lo menos de carreras, pues siempre van a estar allá a la orden porque normalmente cuando uno hace esos registros calificados, cuando ya uno tiene que presentar ante el ministerio del programa, pues uno siempre hace un trabajo muy, digamos, detallista en lo que tiene que ver con el tema de la pertinencia, sí o no del programa. Y ahí es cuando, no sé si en una ocasión les dije a ustedes de que esa labor que les digo tiene mucho que ver con la revisión de planes de desarrollo local, planes de desarrollo departamental, planes de desarrollo a nivel nacional, pues por parte ya del ente gubernamental o del gobierno pues central. Y algo que yo he visto, porque pues yo llevo muchos años viendo planes de desarrollo a raíz de esas tareas, es que toma mucha relevancia el tema de la parte de la innovación y el emprendimiento. Entonces, cuando nosotros pensamos en el emprendimiento, ahí se van abriendo opciones o posibilidades, porque, por ejemplo, este tema de la automatización industrial en nuestra ciudad, en el sector nuestro, en nuestros alrededores, está muy competido. Hay un buen número de empresas en este tema, una gran cantidad, ¿sí? Pero siempre se dice que la empresa pues que busca de alguna u otra manera pues sobresalir, tiene que diferenciarse de las demás en algo. Y a veces ese no es un tema pues tan sencillo de lograr ubicar, ¿sí? Pero entonces ahí es donde ya viene el punto.
porque uno siempre encuentra de todas maneras que dentro de esas propuestas que hay de ensanchamiento de la región, de lo que se quiere, pues que el Valle del Cauca, pues hablando en términos del departamento, se logre, ahí uno ve es decir, se ve la oportunidad de que el programa, por lo menos en este caso Mechatronic, sigue teniendo pues relevancia porque pues está a la orden del día. E incluso si ustedes van un poquito más allá, uno ya puede empezar a hablar de que hay unas funciones especializadas que de pronto ya tienen que ir basándose con el IoT, ¿sí? O sea que ya el Internet de las cosas, pues ustedes pueden entrar por lo menos a la página de Siemens y por ahí se van a dar cuenta de lo que ya se va presentando de parte de ellos dentro de ese tema, ¿sí? Y eso es algo muy importante, muy relevante, porque a la larga, pues uno ya empieza a ver que de todas maneras se van dando cambios, se van dando ajustes. Entonces, cuando ya uno ve eso, uno ya podría llegar a pensar que dentro de esas cosas nuevas que un autómata programable puede llegar ya a tener, ahí ya se metió dentro del tema del IoT, ¿sí? Ya lo que pasa es que sí toca es profundizar un poquito de lo general, cómo lo están particularizando y en torno a qué. A qué le están dando pues conectividad, porque ya uno sabe que de todas maneras dentro de esas ampliaciones que esto ha tenido, pues él viene estando con conectividad no de ahora, de hace ya un buen tiempo, varios años atrás. Pero entonces, como la palabrita IoT es relativamente nueva en comparación pues con otras, entonces eso es lo que ya uno ya puede ir mirando allí, pues cuáles son los detalles, las diferencias y demás pues que se nos van presentando. Bueno, entonces dentro de esas situaciones que pues ya nosotros vamos conociendo aquí, sucede que por ahí hablamos del control de un brazo manipulador de dos ejes. Esa para nosotros viene siendo ya una aplicación que se nos va presentando. Entonces, aquí ya empieza pues como a explicarnos un poquito lo que es como las características de ese control de un brazo manipulador de dos ejes. Entonces, dentro de los aspectos pues que ya nosotros vamos observando allí nos va indicando lo siguiente, dice así, vea, mediante una fotocélula se detecta el color del objeto, ¿sí? Entonces, el asunto es que aquí ya se trabaja pues con colores. Entonces, hay un sensor que logra identificar cuál es el color del objeto. Entonces uno dice, listo, perfecto, muy bien. Entonces, allí ya hay unos aspectos que vienen siendo pues como importantes desde ese punto de vista. Entonces ya luego viene lo otro que dice, vean, los objetos negros son llevados a la cinta 3, que es la banda transportadora 3, como les decía ahora, y los que son blancos, entonces ya se seleccionan para llevarlos a la banda transportadora 2, ¿cierto? Entonces, desde luego, pues que todo eso va en torno a las características que va teniendo para nosotros, pues, el autómata, las características, pues, que se van teniendo allí. Porque como dice aquí después a continuación, según el tipo de objeto se ejecutan una serie de movimientos en el eje X, en el eje Y, para llevarlos pues a las cintas o a las bandas transportadoras 2 y 3, ¿sí? Entonces, mire que cuando yo ya hablo por ejemplo, la identificación de colores, eso ya es análogo, ¿sí? De pronto, ¿qué podríamos nosotros pensar? Ah, no, pues que si es negro sea un 0 y si es un blanco sea un 1. Pues de pronto uno podría tal vez de alguna u otra manera
hacer algo para conseguirlo así, ¿cierto? No, yo no digo que no, pero de todas maneras allí ya hay una, dentro de la, de si es negro, si es blanco, entonces ya pues uno puede tener que el sensor da una respuesta donde de todas maneras eso ya puede tener implicaciones de manejo de entradas análogas, pero ahí lo que ya uno va entendiendo es que esta tarea puede ser una tarea donde sea, pues, obviamente, como ya se había dicho previamente, más relevante, más sencillo, más accesible, cuando ya uno tiene un módulo especializado que nos haga eso. Entonces, esa es una de las aplicaciones, pues, que se puede llegar a dar. Aquí hay otra, donde ya a nosotros nos habla del control de posición de un móvil, ¿sí? Entonces dice que el programa de aplicación indica el módulo de control de ejes, los movimientos a desarrollar por un móvil, ¿ya? Entonces dice que el módulo de control de ejes elabora la consigna de velocidad que va a ser necesaria para realizar el movimiento al variador de velocidad, que finalmente es el que va a accionar un motor de corriente alterna, ¿cierto? Y dice que en dicho eje hay dispuesto un encoder. Y entonces la señal de ese encoder se lleva a una de las entradas de contaje del módulo, ¿ya? Entonces, gracias a todo eso, ahí lo que se busca es controlar la posición que va a tener pues el móvil que va a estar allí pues conectado, que se realimenta mediante pues el encoder, pues aprovechando pues que se tiene ahí pues ese captador, digámoslo así. Entonces, eh, por ejemplo, aquí nos dice que puede llegarse a dar otra bucla de control interno pues de la velocidad, si es que uno pues quiere hacerlo así, porque es cierto, se va a controlar la posición, pero uno podría pensar implícitamente que dentro de ese control de la posición del eje, entonces se piensa un poco en la velocidad para que de pronto sea suave, ¿cierto? Sea, pues no sea tan rápido. Bueno, eso depende igual de la aplicación pues que se esté teniendo en un momento dado. Pero pues son digamos aspectos que son digamos posibles, que se pueden pues digamos presentar allí y que pues vienen siendo obviamente pues relevantes. Lo otro que dice es que el encoder pues envía pulsos a frecuencias que pueden ser del orden hasta los 500 kHz. Eso ya va pues en las características de dicho encoder. Ahí yo vi que una foto pues de un móvil, no necesariamente tiene que ser ese, ¿no? Pero ahí como para pues que sirviera de soporte. Y el asunto es que de todas maneras esa aplicación pues ya nos indica hasta dónde con un módulo especializado uno puede lograr pues que un PLC o un automata llegue. Porque de todas maneras, cuando uno ya lo va a concebir, en el caso de que uno quisiera implementarlo por la propia cuenta, ahí uno se viene dando cuenta pues todas las implicaciones que tiene eso de programación, todo lo que tiene que ver con el hecho de poder captar las señales de la mejor manera posible. Y entonces cuando ya uno logra pues ubicar que hay un módulo que se encarga de eso, entonces pues son muchas las facilidades que eso pues puede digamos conllevar. En la experiencia que ustedes han venido teniendo cuando corresponde hacer un proyecto final de una asignatura en particular, entonces seguramente ustedes ya tienen, digamos, la opción de que se van dando cuenta de que, a pesar de que muchas veces uno puede concluir que tal vez pudieron haberlo sacado un poquito más rápido, pues, en cuestiones de manejo de tiempo y demás. El punto es que ustedes saben que esas, concebir, lograr cumplir el propósito de una aplicación que resuelve un problema en particular, no sale de la noche a la mañana. Yo tengo un amigo que en este momento
Él me compartía precisamente hoy una situación donde a él lo metieron pues sin él buscarlo por un tercero en un proyecto, ¿sí? Entonces ese proyecto aparentemente es un proyecto que a él le dicen, por decir algo así, el día lunes de la presente semana, y ya quería que el día jueves, o sea mañana, ya estuviera dando resultados del proyecto. Es un proyecto que implica implementación, es un proyecto que implica programación, es un proyecto que implica entrenamiento del sistema pues, que se va a implementar, porque incluso se habla de reconocimiento facial, bueno, muchas cosas allí. Entonces yo le decía a él, bueno, pero la gente que está creyendo, porque es que eso no sale de la noche a la mañana. Eso es algo que, pues, es decir, eso, mira, es que nada más pensar en el entrenamiento del sistema a implementar allí, ¿sí? Entonces, él me decía, pues sí, no sé, entonces, a ver, cuando hay empresas que de pronto les llegó el problema hoy y seguramente ya para el día viernes o antes ya pueden tener una respuesta. Pero eso es porque ya hay una infraestructura, eso es porque ya hay, digamos, me imagino que ustedes han tenido la oportunidad de ver algunos programas donde de pronto hacen transformación de carros, de motos. Yo he visto muchos programas así, cuando tengo la oportunidad, de pronto hasta en internet mismo los busco capítulos. Eso es como cuando uno busca los capítulos de Alerta Aeropuerto, que suelen ser muy interesantes también, sobre todo para usted conocer culturas de otros lugares que usted de pronto algún día quiera ir, entonces ya usted se va como ambientando. Entonces es muy interesante. Entonces uno ve que dentro de todo lo que hacen, ya sea que trabajen con maquinaria pesada o suave, ¿cierto? Hay un plus y es el hecho de que se tiene, o sea, ya hay un músculo de trabajo que por lo menos posibilita que en un tiempo corto se puedan lograr las tareas. Pero en el caso de mi amigo, donde él labora, no es así. Ellos decían, pues es que no tiene sentido. Otra cosa es que usted le digan, de pronto entregue pues la propuesta ya bien analizada para dentro de una semana, 2 semanas, y aún así, pues considerando muchos aspectos, no, eso no sale así. Y la otra que yo le decía, a usted de pronto las otras tareas se las van a descargar, o cómo es eso allí. Entonces, son detalles, ¿no? De todas maneras, siempre el propósito es bueno, pero muchas veces pueden cometer ciertos errores en el sentido de tal vez por priorizar, por agilizar o dentro de los compromisos, pues que alguien pueda adquirir así como por quedar bien o mostrar que sí se puede, pues a veces se pueden cometer pues como esas pequeñas fallas. Entonces son detalles pues que uno tiene que tener allí como muy presentes. Bueno, otra de las aplicaciones de las tantas que vamos conociendo es cuando se habla allí del control de un almacén de estanterías elevadas, ¿sí? Entonces, sucede que este es otro aspecto que en un módulo especializado de control de ejes, entonces se puede dar, porque por lo menos ahí hay una parte donde nos habla de que, digamos, en esas cédulas de fabricación flexible, entonces se puede concebir lo que tiene que ver con del control de la posición horizontal, vertical, de un denominado telescopio que se encarga pues de almacenar o sacar los pedidos según corresponda, para incluirlos pues en determinadas áreas, ¿no? En determinadas partes. Entonces, sucede que pues aquí ya uno habla de que eso se va a tener pues un accionador para un motorreductor pues de corriente continua, ¿cierto? Eh,
Aquí se habla pues de un encoder incremental que va a estar acoplado al eje del motor, que va a permitir pues digamos el manejo de la posición para saber hacia dónde se tiene que dirigir eh, eh, lo que va a hacer que saque un producto o que lo ubique allí, que lo ponga pues allí. Entonces aquí ya me habla de que dentro de los elementos que puede llegar a incluir, entonces se habla de dos finales de carrera que van a limitar el recorrido y que sirven pues como seguridad para la aplicación misma. Y por aquí incluso habla de un detector magnetoinductivo para indicar la posición inicial del eje. Entonces, son digamos pues como algunos aspectos pues que se van digamos teniendo pues como en cuenta allí, que se van teniendo pues presentes, ¿sí? Dentro de las situaciones que para nosotros pueden ser digamos un poquito pues como importantes. Entonces, el asunto es que la acción que va a tomar el autómata es que él va a indicar el módulo de control de ejes, cuáles son, digamos, esas órdenes del movimiento que él va a realizar o que debe ejecutar, según corresponda, ¿cierto? Entonces, eso, digamos, es lo que se tiene pues allí. Y dentro de esos aspectos, entonces, pues uno ya puede tener esa posibilidad. En la imagen, pues yo traté como de buscar una imagen que nos pudiera tal vez como dar una idea de lo que puede ser el control de unas pallets, ¿cierto? Denominadas pallets, pues para que tienen cierta similitud pues con lo que se está hablando allí. Entonces, allí uno puede ver como en una imagen de la puesta en sitio del sistema, entonces se observan pues las diferentes puntos a tener dentro de la posición, y donde vemos esa mano allí, pues ahí tenemos como el apoyo de un HDMI donde tal vez el operario sencillamente pues da una orden o una acción para que con base en eso pues ya dentro de la ubicación de esas estanterías pues se pueda digamos lograr digamos llevar el producto, sacar en otro lugar para ya digamos ubicarlo de tal manera que se ha llevado al exterior, pues como para que ya lo ubiquen dentro de un camión o algo similar, pues para ya llevar el pedido a un lugar donde dentro de los aspectos de la logística pues se tenga que tener allí en consideración. Entonces, nosotros tuvimos hace ya un tiempo, en la primera fase de haber dado este curso, cuando llegaron los 1200, los S7 1200, un grupo propuso como proyecto final de grado el control de unas estanterías para, para automatizar pues todo un proceso y demás. ¿Cuál fue la dificultad? Fue un proyecto muy interesante porque allá había una dificultad, y es que dentro de las salidas del PLC no había un número considerable. Entonces, el asunto es que ellos propusieron, o sea, buscando, pensando y demás, entonces hicieron como una especie de matriz, ¿cierto? Se llevan a la tarea pues con todo lo que son los switches y los contactos que ya ustedes conocen, de mirar una matriz de tal manera de que con esos optimizares se lograra llegar el brazo pues que iba a manejar pues esta estantería o las diferentes pales pues para ubicar, sacar y poner hacia donde ya se quisiera pues digamos considerar. Entonces eso en ese tiempo la HDMI que se tiene allá en la planta, en la pantallita, pues funcionaba. Al conectarla al autómata se lograba reconocer sin problema alguno.
Y allí, pues ya entonces, dentro de la programación que ellos concibieron, era de pronto el hecho de indicar la herramienta final a qué parte dentro de esa estantería se tenía que dirigir. Entonces, el trabajo consistía en lograr que se llevara producto o se sacara producto y hiciera una implementación. Tal vez para ese momento, pues como ustedes saben que implementar con ciertos materiales demanda pues un costo considerable. Entonces tal vez los materiales no fueron pues los mejores, pero por lo menos desde mi punto de vista, lo que yo les avalé en gran medida es que habían logrado pues concebir una idea para que con el mismo PLC, con la limitación que se tenía pues del punto de las entradas y demás, y la salida en este caso, se lograra pues concebir dicho programa para eso, en especial porque no se tenía allí el uso de ningún módulo especializado, ¿sí? Entonces eso fue una tarea muy interesante que seguramente pues ahí en la biblioteca tiene que estar el texto, no recuerdo el nombre de la obra, habría que buscarlo, pero fue un trabajo pues desde ese punto de vista muy bien logrado, por lo que yo les estoy pues digamos compartiendo en ese caso. Muy bien, entonces ya cuando uno logra ver pues como esas aplicaciones, esas tareas que él puede desempeñar, pues para uno pues viene siendo como muy interesante lograr conocer todo lo que un PLC puede llegar a entregarnos. Y en el caso de ustedes pues que están recibiendo esta información, pues puede ser seguramente valioso el hecho de que ya ustedes van identificando que no se puede tomar a la ligera el tema del PLC en el sentido de que cuando usted de pronto le dicen, bueno, vamos a tener la posibilidad de trabajar con una referencia en particular, entonces con todo esto ustedes pueden ya concebir el hecho de decir, ah, bueno, pues con lo que yo ya he conocido, ya tengo presente que es importante conocer esa referencia que me puede dar. Así sea que a la final no lo voy a utilizar para todo eso. Pero entonces, es claro, siempre es importante conocer el número de entradas, el número de salidas, si maneja entradas y salidas análogas, y también conocer qué otros módulos le puedo poner de más, cuántas entradas, cuántas salidas digitales le puedo agregar de más. Eh, si maneja módulos especializados, entonces qué características de módulos especializados pues se van a tener allí. Entonces, esos vienen siendo pues aspectos que finalmente pues vienen siendo pues como relevantes y demás. Entonces, aquí pues con este tema del módulo de control de ejes, entonces aquí dice que se pueden llegar a controlar ejes hidráulicos y eléctricos de máquinas como tales, unas que son conocidas como máquinas transfers, equipos de transporte, líneas de ensamblaje, las paletizadoras, prensas, máquinas de trabajo de la madera, máquinas de embalaje y empaquetado, ¿cierto? Entonces, aquí nos dice que en un momento dado, dichos módulos de control pueden controlar de 1 a 4 ejes, pues dentro de los que pues aquí están, digamos, siendo considerados. Entonces, pues ya desde luego que al tener un módulo, pues ya uno tiene que revisar cuál es el alcance pues que eso puede ya tener para nosotros. ¿Qué características van a tener las entradas de un módulo de estos de control de ejes? Ahí tenemos varias que las voy a leer. Entonces, dentro de esas características habla de entrada para acatar las medidas de posición,
Luego dice que mediante encoder incremental de tipo de transmisión RS485, entonces habla de frecuencias máximas de contagio con 500 kHz y sin multiplicación, y que en caso de que haya multiplicación pues puede llegar a 1 MHz, porque en este caso lo estaría multiplicando pues por 4, ¿sí? Es lo que nos expone pues allí en ese caso. Habla de un encoder que puede tener, digamos, entre 16 a 25 bits de datos. Esa es una resolución pues que puede llegar a considerar allí. Habla de que incluso puede incluir una entrada digital que sirva para indicar el punto de origen de la posición, ¿cierto? Cuando pues se hace el control del eje, que esa parte es pues muy importante. Entonces eso desde luego pues viene siendo como pues algo que es un hecho pues relevante, interesante para tener en cuenta. Nos habla de entrada de eventos, entrada de parada de emergencia, entrada de resincronización periódica, entrada de defecto de un variador, ¿sí? Y en las salidas, de pronto si no hay una mayor pues como ampliación, pero dentro de lo que nos dice las salidas, entonces habla de salida analógica para la referencia del variador de velocidad, habla de una salida tipo relé para activar el variador de velocidad, una salida auxiliar estática que se puede utilizar pues para algunas consideraciones dentro de lo que sea necesario pues para el accionar de ese módulo especializado de control de ejes, ¿sí? Entonces, pues eso pues es algo que digamos pues para todas las situaciones que se plantean, que se indican, pues es importante. Allí nos dice que cuando ya viene descrito pues como el movimiento que se va a hacer allí, nos habla de una palabrita que es clave para la identificación de ello, y es el SMOVE o SMOVE, ¿cierto? Y entonces ya pues uno ya tendría que mirar cómo es que eso se puede llegar a parametrizar, cómo es que ya él lo va a entender, qué información le tengo que dar para entonces ya aprender a trabajar bien ese comando, ¿cierto? ¿Qué otros elementos lo van a acompañar para entonces ya finalmente pues dentro del PLC puedo ubicar? También conocer si cuando uno digamos va a trabajar con un módulo en particular, entonces dentro del PLC yo tengo que llamar un bloque o se me agrega un bloque allí. Bueno, eso desde luego que pues es una información que uno siempre va a encontrar por parte del fabricante, porque pues finalmente eh, él no puede salir al mercado con un autómata y no brindar la información pues de las características propias de él, ¿cierto? Entonces eso es digamos lo que pues para nosotros viene siendo pues importante. Por ahí viene más adelante una figura, no es propiamente la que tenemos de ese PLC, que allí lo que entendemos es que va a servir para el control de ejes, o sea que viene con un módulo especializado para el control de ejes. Entonces dice que la figura que viene más adelante se observa una pantalla de ayuda a la programación de una función de control de movimiento que va a consistir en que el móvil recorra 1 metro desde la posición inicial a una velocidad de régimen de 300 milímetros por minuto, ¿sí? Digamos lo que uno entiende allí. Entonces allí se le indica pues como cuál es digamos la posición que debe tener en cuenta. Por ahí ustedes ven que hay una parte donde nos habla de la posición. Entonces pues eso ya en ese comando de movimiento que se parametriza, que se configura, entonces lo que ya uno va entendiendo es que ya desde el PLC se establece el modus operandi, y una vez ya conectado pues el módulo tiene que responder a eso, ¿cierto? Entonces es algo pues como interesante allí ya nos muestra después de ese comando cómo lo puede llevar dentro del ladder.
lo que uno va a entender es que uno puede hacer la invocación pues del comando, de la operación que se va a hacer, y entonces es como decir que yo hago doble clic allí, entonces ya me abre la ventana para poder entonces hacer la programación del mismo, ¿cierto? Entonces, esos son, digamos, aspectos pues que pues uno ya puede tener, digamos, presente, y ya, pues siempre lo que puede variar entre uno y otro son, digamos, sus características propias de conexión o identificación pues con el autómata, que eso ya uno lo puede profundizar al poder ver lo que se presenta pues allí. Entonces aquí tenemos pues unas imágenes que ya complementan esa información, pero por ejemplo, yo les decía ahora una referencia que es la FM350-1, que viene para Siemens y que digamos en este caso va a ser concebida para el autómata S7300. Entonces allí ya uno tendría que mirar, uno incluso puede mirar ese manual y comparar pues con esta información que obviamente aquí no está completa en el sentido pues de profundizar sobre ese módulo, se comparte y se muestra pues lo más relevante. Entonces, desde luego que ya para uno viene siendo pues como interesante pues ya entrar a profundizar en algunos, en especial pues según sea el caso. ¿Qué funciones se pueden incorporar pues a un módulo de control de ejes? Que dentro de la información que ya encontramos allí pues uno puede ya tener concebida pues como relevante o importante, por lo menos nos habla de una que es movimiento seguidor de la posición de otro eje, que puede existir uno o más ejes sometidos pues a un eje maestro. Nos habla del movimiento seguidor de una consigna de posición periódica, donde dice que la tarea secuencial transmite la posición periódicamente al módulo de control de ejes del autómata. Nos habla de una resincronización, dice que se utiliza en movimientos con deslizamiento para resincronizar periódicamente la medida de posición. Entonces, todas esas funciones, pues desde luego que ya uno tendría que mirar en detalle cuál es el alcance que van a tener. Y aquí, después de hablarnos de las funciones que se pueden agregar, nos habla de los tipos de movimiento que se pueden dar. Entonces, esto es muy general, ¿no? No quiere decir que para todos pues se pueda dar, ya uno tendría que particularizar alguno en específico, pero por lo menos aquí nos habla de lo siguiente: tipos de movimientos: desplazamiento absoluto comparada, desplazamiento relativo comparada, desplazamiento relativo a una posición almacenada en una variable, comandos de mecanizado. Entonces cada uno de esos pues se hace la descripción desde el punto de vista de movimiento en X, movimiento en Y. Hay algunos modos donde tal vez puede ser que primero haga un movimiento y luego hace el otro, pero el asunto es que dentro de esos aspectos pues puede ser, digamos, importante saber si hace movimientos en dos direcciones al tiempo o en tres. Esas son situaciones pues que se pueden dar algunos autómatas la posibilidad, como cuando uno habla de la famosa CNC, pues que hacen allí el direccionamiento, entonces ¡pum!, ya con eso ya pues se ejecuta la tarea a considerar, ¿no? Entonces esas son, digamos, como las situaciones que se pueden dar allí, que para nosotros desde luego, como les digo, pues son importantes para tener presente, para tener en cuenta. Y aquí, como vamos a ver ahora, otra de las aplicaciones pues que se presentan dentro de estas especialidades, aquí hay un video que encontré que nos hace pues como una muestra, una manifestación en relación al tema de, como lo ven ustedes ahí en el título, del control de motores paso a paso. Me pareció interesante porque de todas maneras tiene relación con el S7200. En la explicación que se da allí pues uno puede entender que está, digamos, más o menos pues completa, y entonces es bueno que se observe
para que incluso van conociendo mucho más el entorno de trabajo. Y por otro lado, aparte de conocer mucho más el entorno de trabajo, pues es importante porque de todas maneras, eh, al manejar una referencia como la que se tiene en la institución, entonces me parece que es chévere porque nos va dando ideas de cuál es el alcance que dicha referencia PLC tiene. Si bien nosotros pues vamos a tener la posibilidad de trabajar algunos aspectos que no van tan allá, pero de todas maneras ya al tener pues como presente eso, creo que es muy valioso. Entonces aquí voy a dejar de compartir para poder seleccionar el audio de tal manera que ustedes lo puedan escuchar, porque si lo pongo a rodar allí seguramente va a suceder que no lo escuchen. Entonces vamos a volver a compartir. Por aquí alguien había escrito algo, a ver qué pasó. Sí, Alejandro estaba allí como dando una respuesta a lo que yo había indicado. Muy bien. Entonces, aquí vuelvo a compartir, selecciono que ustedes pueden escuchar y entonces volvemos a ver la presentación aquí. Entonces vamos a mirar qué nos dice dentro de esa aplicación. Listo, escuchamos. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Brian Tolosa y en esta ocasión vamos a configurar un eje con las Permíteme, yo funciones miro de si control de movimiento. tengo, aquí lo puedo aumentar un poquito más. Voy a revisar si de pronto lo tengo bajito en la, a ver, luego una cosa. Bueno, ahí lo tengo ya al 100%, entonces escuchemos ahora sí. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Brian Tolosa y en esta ocasión vamos a configurar un eje con las funciones de control de movimiento que vienen en la CPU S7-1200. En esta ocasión usaremos el TIA Portal versión 13 Service Pack 1 y trabajaremos con una CPU 1212 DCSS versión de firmware 4.0. ¿Sí? Utilizaremos también un driver de un motor paso a paso junto con el motor paso a paso. Para controlar esta tarjeta usaremos dos salidas, una de velocidad y otra de sentido de giro. Vamos entonces a agregar nuestro objeto tecnológico versión 4, versión 5 digamos que no podríamos utilizarlo porque esta CPU no lo soporta. Entonces vamos a agregar nuestro eje. ¿Okay? Ya tenemos nuestro eje. Ahora vamos a configurar acá el nombre del eje y la interfaz del hardware. Lo que hacemos o lo que haremos es configurar las salidas para trabajar con el driver del motor. ¿Okay? Yo tengo la salida Q0.0 conectada como la salida de impulsos hacia el driver y la salida Q0.2 está configurada para el sentido de giro del motor. En este caso no tenemos nada conectado en nuestro motor paso a paso o más bien acoplado mecánicamente. Por tal motivo utilizaremos una unidad de posición en grados. ¿Okay? Nuestra tarjeta también utilizará una salida de habilitación
la cual no está conectada, pues no la usaremos en esta ocasión, pero la vamos a definir con la Q0.3 por si en algún momento o en algún driver es eh, importante usarla. Bueno, en este caso usaremos un motor paso a paso de 1.8 grados por impulso, lo que indica que cada 200 impulsos el motor dará un giro, una vuelta. Nuestro driver tiene una relación de conversión de 8 a 1. Quiere decir que 8 impulsos de la entrada de clock nos daría un impulso en el motor. ¿Ok? O sea que cada 1600 impulsos en la salida de nuestro PLC daría una vuelta a nuestro motor, o sea 360 grados. Por este motivo le decimos que impulsos por vuelta del motor quiere decir que cada 1600 impulsos del PLC o de la salida U0.0 daría una vuelta en el motor y que esa vuelta representa 360 grados. 360 grados porque no tenemos nada acoplado a nuestro motor. Si tuviéramos alguna relación mecánica, tendríamos que tenerla en cuenta o considerarla para este parámetro. ¿Okay? Luego de configurar la mecánica, vamos para los límites de posición. Bueno, aquí en los límites de posición tenemos dos opciones: activar el límite de posición por hardware o activar el límite de posición por software. Por hardware quiere decir que vamos a asignar una dirección de entrada de la CPU para este fin. Y por software quiere decir que vamos a activar una posición límite del controlador, es decir, después de 10.000 grados no podría girar más el motor hacia el sentido positivo. ¿Okay? En este caso lo tocamos, pero no lo vamos a utilizar. Vamos a configurar la dinámica de nuestro sistema y aquí es muy importante tener en cuenta los límites de los drivers. Este driver que estamos usando tiene un límite de 16 kHz de entrada, es decir que 16.000 impulsos máximo por segundo podría llegar a trabajar. De esta manera la velocidad máxima que nos permitiría sería 3.600 grados por segundo este driver. ¿Okay? Y pongamos una velocidad de arranque o digamos que la velocidad mínima algo baja para poder trabajar en un rango muy bajo la velocidad mínima. ¿Okay? Configuramos nuevamente entonces paso siguiente, aceleración y desaceleración. Podemos bien sea en grados por segundo al cuadrado o simplemente dándole un tiempo de aceleración. Vamos a darle 5 segundos de aceleración y 5 segundos de desaceleración para nuestra dinámica. Algo que me parece muy importante es activar la limitación de tirones, que básicamente es los jerks o la razón del cambio de la aceleración. Es decir, que la aceleración vaya cambiando gradualmente para que no se active o no se genere un tirón fuerte y pueda romper algunas partes mecánicas o para que los cambios de velocidad sean muy suaves. ¿Okay? Vamos a dejarlo en 0.35 o 0.5 segundos. ¿Listo? Y una parada de emergencia. Esta es la parada de emergencia para activarla si en algún momento llegase a utilizarse. Vamos a darle un valor bien pequeño, ¿vale?
de 0.1 segundos, es decir, que la velocidad a la que vaya debería parar en 0.1 segundos o menos. ¿Listo? Ok, y por último tenemos el referenciar o el home. Y recuerden que hay dos maneras de hacerlo en este controlador, de manera activa o de manera pasiva. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y la otra? De manera activa, vamos a llegar con nuestra velocidad de home, que serían 200.0 grados por segundo. Acá para que lo veamos de mejor manera. Llegamos con esta velocidad hasta el punto de posicionamiento, nos desplazamos cierta cantidad de aquí, nos regresamos con una velocidad inferior, una velocidad de 40.0 grados por segundo, ¿sí? O podría ser menor, 20.0. Nuevamente cuando pasemos esta posición, regresamos hasta nuestro punto y de ahí podemos hacer un decalaje, o sea, un movimiento adicional para desplazar la posición del punto de referencia. Esto es el home activo, ¿okay? Podemos irnos del sentido positivo o del sentido negativo, por el lado superior o por el lado inferior del decalaje, ¿okay? Y aquí activaríamos la entrada que nos definiría el home. ¿Listo? Bueno, el home pasivo. El home pasivo realmente es ir moviéndonos con una velocidad y llegar al punto de referencia, y ahí ya tendríamos nuestro home pasivo. Es decir, nos estamos moviendo, llegamos se activa la entrada ahí 0.0 y listo. Ahí sería nuestro punto de referencia sin hacer movimientos adicionales ni nada de esto. Igual también podemos ir por el lado superior o por el lado inferior, ¿ok? Listo. Configurando estos anteriores pasos ya tendríamos nuestro control o nuestro eje configurado. Entonces ya previamente hemos descargado este programa a la CPU, por lo cual nos dice que el programa es actual. Entonces nos conectaremos o estableceremos una conexión en línea con el PLC y utilizaremos la función de puesta en marcha que trae la CPU. Acá asumiremos el control del eje. Pueden ver que no hay ningún bloque hecho, realmente no hay programación, por decirlo así, en el OV1, ni subrutina, ni FC, ni reverse. No estamos ejecutando nada en el ciclo de la CPU, simplemente estamos tomando el control del eje. Aquí pueden ver, no hay nada, simplemente estamos tomando el control del eje para realizar los movimientos. ¿Listo? Habilitamos el eje y nos moveremos con una velocidad de 360 grados por segundo, es decir, una vuelta por segundo, o una aceleración de 70 grados por segundo al cuadrado, y con una limitación de tirones de 140 grados por segundo al cubo. Realizaremos acá un movimiento hacia adelante de 360 grados por segundo, hacia adelante y hacia atrás con la misma velocidad. Luego realizaremos una referencia
a referencia. Bueno, acá bajamos un poco la ventana y se nos deshabilita el eje debido a que el botón bloquear siempre debe estar visible. Por tal motivo, yo les recomiendo que usen esta pantalla de esta manera. Aquí vamos a realizar entonces un home de manera activa. Digamos que llega a la posición o al punto de referencia, se regresa con una velocidad más lenta, lo vuelve a tocar y se posiciona. Ese sería un home activo, y el otro es el home pasivo, que es simplemente llegar y definir un punto de referencia. ¿Okay? Teniendo ya el punto de referencia, podemos hacer movimientos de manera relativa o movimientos de manera absoluta. Entonces vamos a hacer un movimiento de manera relativa de 720 grados, es decir, 2 vueltas. ¿Listo? Ahí está. Vamos a realizarlo nuevamente. Y nos moveremos hacia la posición 0 de manera absoluta. Es decir, daríamos 4 vueltas hacia el lado contrario. Ahí estamos, posición 0. Me quiero mover 18 grados de manera absoluta. Y si me muevo otros 18 grados de manera absoluta, realmente no realizaría ningún movimiento porque es un posicionamiento absoluto. Si lo hago de manera relativa, pues se parte desde la posición actual, es decir, me muevo 18 grados a la derecha, o 18 grados a la izquierda. Y eso es todo para este video tutorial. Muchísimas gracias. Eso es todo para este video tutorial. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, dentro de los aspectos pues, que se ven allí, se tiene la posibilidad de que uno logra ver cómo dentro de una aplicación pues ya un poquito como más concreta, por lo menos ya se logra ver allí la ejecución de la misma, pues nos muestra de que de lo que nosotros hemos hablado pues tiene mucha relación, porque ahí se ve pues que una vez teniendo pues el módulo que va a permitir pues el control del motor paso a paso y la identificación de cómo es que tiene que ser concebida pues para que él haga los pasos y gire pues en una dirección y gire en otra. Pues mire que va a haber una configuración previa, ¿cierto? Entonces uno muchas veces, pues yo creo que es una sensación que tiene al inicio, cuando es algo nuevo, de que por momentos a uno le puede parecer que pueden ser como muchos pasos, mucha cosa. Por ejemplo, para no ir lejos, cuando a nosotros nos informaron que ya teníamos que migrar como a un nuevo Teams y que eso había que mirar un código y compartirles a ustedes el código y una cosa y la otra, entonces una vez está en esas reuniones y por momentos puede parecer para alguien como muy complejo.
Pero cuando ya uno con la calma del caso y ya uno como que se concentra en que va a hacer la actividad para pues poder que cada uno de los grupos logre ingresar a las respectivas clases y todos los elementos pues que eso conlleva. Entonces ya uno a la larga pues se da cuenta de que lo que parecía pues como medio complejo, medio complicado, a la larga no, sencillamente es como ya ordenar qué es lo que hay que hacer y ya uno lo hace. Entonces, muchas veces pues así es esto, ¿no? Entonces, dentro de esta aplicación del el control de motores, pues paso a paso, pues uno sabe que, pues ahí, como dice en principio, estos motores pueden tener diferentes formas, tecnologías, tipos. Entonces, hay unos que se conocen como motores paso a paso de imán permanente, motores paso a paso de reluctancia variable, motores paso a paso híbridos, ¿sí? Que tienen tanto de la parte pues, de imán permanente como de reluctancia variable. Eh, Hay unos de 4 bobinas, 2 bobinas, ¿sí? Dependiendo pues de esas características. En algunos puede variar el paso, o sea, pues el número pues, de grados que representa para dar una vuelta completa. Entonces, por ejemplo, si uno tiene un motor que cada paso represente algo así como alrededor de 1.3 grados, algo por ahí más o menos, estaríamos seguramente hablando pues de un motor de unos 276 o 277 pasos pues por vuelta. Y así, cosas como esas. Entonces, ya uno pues va logrando ver pues como esas características. Y entonces mire que aquí nos habla incluso de devanados de 4, bueno, 4 fases, pues es normal, pero también nos habla de 5 fases que se puede llegar a presentar en un momento dado. Entonces, cuando se habla del control de eje, pues de un motor paso a paso, dentro, digamos, las características y las cosas pues que se vienen pues como presentando para nosotros dentro de esta aplicación, entonces ya uno encuentra allí de que pues se habla del motor paso a paso propiamente dicho, ¿cierto? Se habla de algo conocido pues como el trasladador, ¿sí? Para, digamos, lograr pues, digamos, como tener presente esos aspectos que pues se requieren allí para la manipulación de dicho motor. Y entonces también se da, digamos, lo que es el mando, pues precisamente para ya entonces tener presente pues como la aplicación en sí pues que nosotros estamos pues en este caso hablando. Entonces, dentro de ese driver, trasladador y demás que se presenta, pues uno puede tener, mire que los módulos finalmente cuando uno mira las diferentes más gráficos que se observan, pues uno como que no percibe una diferencia entre unos y otros. La verdad ya uno tendría que tener pues una imagen ya, digamos de pronto una fotografía eh, que nos ilustra a nosotros pues como qué es lo que se tiene allí dentro del módulo mismo. Para uno ya diferenciar entonces puntos entre uno y otro, la referencia que se pueda manejar, qué entrada recibe, qué salida se entrega. Entonces eso ya, al particularizar cada uno de estos, pues ya uno puede identificar esas diferencias, pero de todas formas lo que ya eso nos muestra es que hay algo pues que
desde luego se convierte en algo pues relevante, porque dentro de esa relevancia pues es el hecho de que ya dicho módulo pues permite que el PLC se muestre como algo eh, que ya de alguna manera pues le da esa fortaleza, ¿no? Entonces es algo pues como muy interesante en ese sentido. Bueno, entonces sigamos viendo qué más podemos encontrar nosotros dentro de las aplicaciones con estos motores paso a paso. El asunto es que pues uno requiere de un módulo de control porque los motores paso a paso normalmente reciben unos pulsos y en la secuencia de esos pulsos está, digamos, como la idea para que él pueda empezar a desplazarse. Y dentro de esa secuencia de dos pulsos, pues está para que él vaya en un sentido o vaya en otro, ¿sí? Y todo de acuerdo pues al número de bobinas que él va pues a tener. Entonces, pues uno lo que va a entender es que ese módulo pues tiene la propiedad de hacer ese trabajo, de hacer esa labor. Entonces, de cierta manera, cuando nos habla allí que la inteligencia o el denominado mando de proceso, pues que recae o reside en el módulo, pues entonces ya uno puede, pues sí, como entendiendo pues las propiedades y o características que eso va a presentar para nosotros. Por otro lado, pues allí también se podría pensar que, considerar de que ese control va a ser directamente desde la aplicación pues normal del PLC y demás, sin considerar un módulo especializado, pues como que no aplica. Pero a veces uno encuentra de que, a pesar de que aquí es claro pues de que el módulo especializado es necesario, de pronto no faltará quien pueda, dentro de las características de un autómata y la inventiva pues que la persona pueda tener, pues como finalmente lograr pues el control de esos. Pero el asunto es que lo que sí se quiere, digamos, presentar allí es que de todas maneras es un hecho cierto de que el módulo especializado es clave para no tener, digamos, contratiempos en el manejo pues de este tipo de motores, ¿no? Por todo lo que eso pues puede implicar para nosotros. Entonces, por ahí ya nos hablan a nosotros de algunos módulos pues especializados, algunas referencias. Entonces, dentro de esos autómatas premium que hemos visto aquí, hablan de una referencia que es la TSXCFY11, ¿sí? Y aquí hablan de otra que es TSXCFY21, que en este caso va a servir, pues como indica allí, para el control de dos ejes, ¿cierto? Entonces eso, pues ya, por lo menos ya uno incluso puede en un momento dado, pues interesarse en mirar las características que se pueden dar y uno encuentra por allí que en efecto sí hay información. De hecho, en esa misma página que yo les refería de Schneider, ustedes pueden ver que aparece cuando refieren esa una de las referencias. Entonces puede ser que uno diga módulo de control de movimiento para motores paso a paso, dos ejes, 5.6 vatios. Sí, lo refiere pues así, dentro de esas características. Entonces sí, habla de una disipación de potencia 5.6 vatios, frecuencia de pulso máxima de 187 kHz,
una entrada de voltaje de 24 voltios, 7 miliamperios, entrada auxiliar. Y allí uno va encontrando pues como descripciones, más características de ese módulo. Y lo interesante es que por allí nos va dando la posibilidad de poder descargar pues como un manual. Entonces, por allí habla de una hoja de instrucciones conocida, que está incluso en versión PDF. Entonces, cuando uno hace clic sobre esa hoja de instrucciones, entonces nos abre más o menos un documento que puede ser, digamos, alrededor de unas 70 páginas, por ahí más o menos. Y entonces ya uno va empezando a mirar pues como qué es lo que eso puede consigo llevar a considerar pues dentro del proceso, que para uno puede ser, digamos, interesante, ¿cierto? Y todo eso con el propósito de ampliar entonces la información de cómo es que ese módulo finalmente pues va a operar y las instrucciones que se pueden dar para la programación del mismo. Entonces, aquí ya se observa el módulo, se observa lo que se denomina pues el trasladador, que también es concebido pues como el driver, que finalmente se conecta pues el motor paso a paso para ya entonces lograr que el motor paso a paso haga lo que le corresponde hacer dentro de la actividad y el proceso pues que le demanda allí. Y entonces dentro de estos aspectos que para nosotros vienen siendo entonces relevantes, vienen siendo importantes, entonces pues ya uno, allí está lo que yo les acabo de decir de los 187 kHz, ¿cierto? Pues algunas características que vi aquí desde mi teléfono cuando ya solamente lo que hice fue digitar pues una de estas referencias. No sé si han tenido la oportunidad de trabajar pues con un motor paso a paso, pero pues tienen unas particularidades muy interesantes dentro de lo que uno puede hacer con él. El tema está en que de todas maneras ustedes pueden incluso llegar a concebir un control, o sea, se puede hacer pues como la implementación para mandar los pulsos que él requiere, ¿cierto? Incluso muchas veces uno, dependiendo de si se requiere un poco de corriente, o sea, una cantidad de corriente de cierto valor, uno puede pues apropiarse pues de un buffer para ese menester. Y entonces el asunto es que dentro de esos aspectos que vienen siendo pues relevantes, entonces ya uno tiene pues como la posibilidad de entender que pues con estos módulos es mucho lo que uno puede tener pues como un alcance allí. Entonces aquí hay unas tareas pues que se van incorporando allí. Nos habla de entradas y salidas con elementos auxiliares, entrada paralela de punto de origen, dos entradas para fin de recorrido, entrada de parada de emergencia, entrada de evento, entrada para el dispositivo externo de parada, salida estática para el freno del eje. Por aquí ya uno ve pues como una imagen de, de un módulo pues que se puede establecer para esa tarea, ¿sí? Del famoso pues reconocido como premium. Y dentro de lo que, bueno, aquí habíamos visto nosotros lo que tiene que ver con las entradas y salidas con elementos auxiliares, pues que es lo que va a tener. Y acá hay otra parte donde ya vemos que habla de las entradas y salidas del trasladador, de ese driver pues que le va a servir allí a él para el propósito pues que se tiene. Y habla de entrada para el control del trasladador, habla de entrada para el control de pérdida de pasos, salida diferencial para validación del trasladador, habla de dos salidas diferenciales para impulsos, positiva y otra negativa, salida diferencial para la sobrealimentación del motor paso a paso, salida diferencial para restablecimiento de la pérdida de pasos, ¿cierto?
Aquí habla de que algunos de estos trasladadores o drivers tienen o disponen de una entrada de sobrealimentación, según pues las características, los aspectos pues que sean, digamos, relevantes, importantes allí. Entonces, mire que yo les estaba diciendo ahora que si uno concibe de pronto el hecho de tener presente lo que tiene que ver con la corriente que él va a tener en un momento dado, o que se requiera, eso que habíamos leído previamente, mire que nos dice que precisamente es una función que ayuda pues a aumentar para la corriente de los demanados del motor, porque ellos a veces por ese lado sí, muchas veces se puede dar que cuando la persona concibe un circuito, no propiamente pues gobernado desde un PLC, es lo que quiero pues dar a entender aquí, pero que se concibe un circuito para de pronto gobernar, manejar, manipular un motor de paso a paso. Entonces, el detalle es que a veces los pulsos que se requieren pueden estar bien, pero no está la corriente. Entonces uno como que ve que él trata de moverse, pero finalmente no lo hace porque no está la corriente, ¿sí? Entonces ahí es cuando ya un buffer o todas estas cosas pues que estamos diciendo pueden ser para nosotros pues como muy importantes y relevantes obviamente pues para tener en cuenta allí, ¿ok? Entonces, como les decía ahora, ustedes pueden escribir esas referencias que tenemos allí y se van a dar cuenta de que ahí la información está pues a la orden del día para ser tenida en cuenta. Entonces, esta imagen que nosotros vemos allí es algo muy parecido, muy cercano a lo que se veía pues en el video en relación pues a las características de programación del módulo, cómo puede ser la configuración del mismo. Eso varía pues dentro de lo que un fabricante conciba, ¿sí? Pero de todas maneras pues como les he dicho en esta noche, eh, pues solamente es cuando ya uno se da la oportunidad de tener pues a la mano este tipo de elementos, de dispositivos, de módulos para trabajar, es cuando ya uno puede concretamente pues conocer de qué se trata y todos los aspectos que para nosotros vienen siendo importantes. Entonces, esta presentación por lo pronto ha llegado allí. Yo esta semana tengo que compartir a ustedes presentaciones que les he dado en la sesión del día martes, que no las he subido todavía, porque sí no es bueno que quede como tan huérfano la plataforma ahí pues con la asignatura de automatización industrial. Y entonces, ¿qué vienen siendo los pendientes? Como les decía yo al inicio de la jornada, pues yo ya voy a organizar los temas a conseguir pues en nuestras sesiones de práctica que nos han dado para que las logremos aprovechar de la mejor manera posible. La invitación es a que pues cuando ya suba el documentico ahí no va a ser algo pues tampoco muy denso, lo miren con detalle, porque tengo que pensar de pronto qué cosas para nosotros vienen siendo importantes tener en cuenta para llevar, para que ustedes entonces lo tengan presente, porque sí va a ser algo desde luego clave, va a ser necesario y pues buscando que salga bien, porque pues como les decía a ustedes, finalmente hay que respetar pues las condiciones que nos dicen. Y pues yo creo que, como dice el dicho, pues cuando uno oye consejos llega viejo y pues si hacemos caso de pronto nos puede ir mejor. Y la idea es que aprovechemos pues esa oportunidad porque yo les he dicho a ustedes, me parecía muy crítico sinceramente que todo el tiempo se nos fuera así. Yo les decía en su momento que con el grupo del semestre anterior tuve una ventaja y es que pude trabajar con ellos 6 semanas haciendo desde la primera semana prácticas. Entonces, con el PLC alcanzamos a hacer varias cosas. Entonces, cuando llegó la coyuntura de la cuarentena, no fue tan fuerte el tema.
ya finalmente ellos habían logrado hacer algo, varias cosas. Entonces, pues con ustedes fue al inicio, todo ha sido hasta ahora así vía streaming, pero entonces esas 4 sesiones tenemos que aprovecharlas de la mejor manera. Entonces la invitación es a qué? La invitación es a que nos cuidemos. Yo me tengo que cuidar porque se imagina que yo me llegue a enfermar. Entonces no, hay que bregar a cuidarnos para que logremos cumplir con ese propósito y entonces que Dios nos guarde y que pues la verdad pedirle que nos colabore para que no tengamos ningún contratiempo en esa actividad. Entonces, yo aquí ya me despido de usted, voy a contestar una pregunta que tiene un compañero ahora que nos tomemos la foto. Y así que quedamos de esa manera. Entonces, terminamos la presentación y nos ponemos en modo foto. Así que activen sus cámaras para tomar el pantallazo y ya con base en eso, entonces, ustedes pueden irse a descansar. Muy bien. Eso. Bueno, voy a tomar ayer cómo nos queda. A ver qué más podemos decir. Gustavo, arréglese bien. Vamos a guardarla aquí a ver. Entonces, ¿Listo, profe? ¿Puedo pagar? Sí. Sí, ya la puedo apagar, que aquí ya la estoy guardando. Entonces, esto entra a la carpeta de fotos clases. Listo. Entonces, 2020-09-30, el último día del mes de septiembre. Automatización industrial. Listo. Listo, chicos. Pues les agradezco mucho la participación en la sesión. Que tengan una muy buena noche y se me cuidan, por favor. Que estén bien. Gracias, profe. Buenas noches. Hasta luego. Profe, gracias. Bueno, adiós, adiós. Profe. Escucho.